Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos. San Mateo 10:34. La palabra de Dios claramente nos habla de lo siguiente. Dice Jesús en su palabra: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús dice: el que ama a padre, a madre, más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida la perderá, y el que pierda la vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera, escuche esto, con esta palabra me cae la ficha hoy. Yo muchos años la he leído y tenía un entendimiento hasta que Dios me lo da. Y dice: porque cualquiera que a uno de estos mis pequeñitos, o cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría, yo pensé que eso era cualquiera. Yo pensé que si usted le daba un vaso de agua a cualquiera, usted iba a tener recompensa. Pero la palabra dice: y a cualquiera de uno de estos mis pequeñitos que le dé un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, diga conmigo, no cualquiera. ¿A quién está diciendo la palabra? Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces Jesús nos está hablando que vivimos en un mundo donde todo está sujeto a una ley que se llama la ley de la cosecha, la ley de la siembra, la ley de dar y la ley de recibir. Pero aún en eso nosotros debemos tener sabiduría, debemos caminar con la sabiduría de Dios. Muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha transformado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cambiado. Dios ha derramado su gracia, su bendición. Y de la misma manera que hemos sido bendecidos, debemos bendecir. Pero aún debemos tener la sabiduría de bendecir a aquellos que son discípulos. ¿Me entienden lo que le digo? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el mismo Señor dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Por eso Pablo habla que debemos ser primeramente con los hermanos de la fe. Porque si hay algo que somos nosotros aquí es un cuerpo. Diga conmigo, un cuerpo. Todos los que están en Cristo son cuerpo. Los que están fuera de Cristo no son cuerpo hasta que reciban a Cristo y sean metidos en el cuerpo de Dios. Somos un cuerpo con muchos miembros. Y nosotros debemos cumplir lo que la palabra nos dice. Aún dar un vaso de agua nos va a dar una recompensa. Pero mucha gente dentro de la iglesia encontramos el egoísmo, encontramos un montón de cosas en nuestro corazón que debemos sacarlas.
y aprender a hacer el bien, aún aquellos que están en la fe, primeramente como el apóstol Pablo dice, y empezar a bendecir. Tenés que bendecir a tu hermano que tiene al lado, por ejemplo. Ponerle la mano en el hombro y decirle que voy a bendecir. No te voy a cobrar nada. Trátame bien, decirle, mañana puedo ser tu jefe. Usted no sabe si esa persona que usted tiene al lado hoy, mañana le puede donar un riñón. O le puede ayudar en determinada situación. El apóstol nos enseña que nosotros debemos entender que hay una recompensa para aquellos que bendigan a los del cuerpo de Cristo. Muchos de los que estamos aquí hemos caminado por muchos años en distintos caminos. Hemos andado lejos de Dios y aún conociendo la verdad, algunos hemos caminado desviados hasta que Cristo se nos reveló a nuestra vida, hasta que Cristo se nos apareció tangiblemente y cambiamos. Como decía Dante el viernes, el apóstol Pablo se le abrió el cielo en 30 segundos y eso bastó para que la vida de Pablo fuera cambiada totalmente. Tu vida no cambia hasta que se te revela el cielo, hasta que se te revela el reino. Yo los peores pecados que vi, los vi dentro de la congregación para que usted se dé una idea. Y los peores pecados de mi vida los cometí estando en la iglesia. O sea, de que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted es San Pantaleón, mucho menos la Santa María Virgen o San Expedito. Porque el proceso y la transformación es una metamorfosis de un trabajo que hace el Espíritu en nuestra vida, en tanto y en cuanto estemos dispuestos a que Él lo pueda hacer. Pero esa transformación te llevará a tener experiencias y Dios te llevará a caminar a otros caminos, a otros niveles, pero nunca debemos olvidarnos de lo que está a nuestro lado, sabiendo que tiene una recompensa de parte de Dios lo que usted hace y que el día de mañana usted va a necesitar de ese que tiene al lado. Por eso usted tiene que bendecirlo. Proverbio de la vieja chuma dice, no, escupá para arriba porque algo así, ¿no? Se te caen 100 pájaros volando, algo así dice el dicho. Pero siempre usted tiene que hacer el bien mayormente a los de la casa. Yo le voy a leer una historia en la vida de un hombre que para mí fue un hombre de la inspiración más grande que yo he tenido en mi vida siempre, por su vida, por sus cosas, que fue el rey David. Lejos estoy de llegarle a sus pies, pero muchas de las cosas que el rey David pasó, las hemos experimentado nosotros. David tuvo momentos muy buenos, tuvo momentos difíciles, tuvo grandes equivocaciones, tuvo grandes aciertos. Pero el rey David tenía una cualidad muy grande y era que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces cuando usted lee la Biblia, por eso usted no debe confundirse. La palabra dice, yo he buscado un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor, ¿verdad? Y en un momento David, a la hora de ir a la guerra, no fue a la guerra y se quedó en la casa. No que no fue. Entonces cuando se quedó en la casa, hacía calor y el tipo subió a la terraza y estando en la terraza, porque en ese tiempo no tenía ni Facebook, ni Twitter, ni nada, ni internet, no se podía distraer tal vez, y subió a la terraza. Entonces, viendo a la vecina que se estaba bañando, se sintió tentado en el corazón y se dio a la tentación, al punto tal que, como dice un predicador, la miró. No, la vio, la miró, la trajo, la premió, todo junto, hizo el tipo. ¿Verdad? La miró, la conoció, la trajo, la embarazó, sin saber. Y cuando él le saca, porque viste, nosotros a veces hacemos cosas sin darnos cuenta. No sé si le habrá pasado alguna vez. O a mí nomás me pasó. Hacemos cosas sin darnos cuenta, después viene el problema. Entonces, después que tiene esa intimidad, viene la mujer y le dice, che, no sé qué pasó, ¿qué te pasó? Estoy embarazada. Y el caradura le dijo, ¿y de quién es? Le dijo, el caradura, ¿viste? Porque a veces somos así. El marido estaba en la guerra hace 8 meses, hace 1 año y pico que estaba en la guerra.
Y esta le cae embarazada y el tipo ella dice, ¿de quién es? ¿De quién va a ser? Entonces ahí, David ingenia un plan y lo hace traer al marido. Y él quería provocar que el marido se llegara a su mujer para tapar todo esto. Entonces dice, mira, te traigo, vení. Y el tipo no quería saber nada. Entonces David, mire usted, ¿no? Empiezan a tomar y lo pone borracho. Entonces le dice, bueno, dale, no puedo andar y disfrutar la noche de miel con tu esposa, aprovechar. Y le dice, anda, llega a tu esposa. Y cuando sale el otro día lo encuentra este borracho en la puerta del palacio. Y dice, ¿qué hiciste? Le dice, no hice nada. Dice, ¿cómo voy a ir yo a estar con mi mujer cuando mis hombres están en el campo de batalla? Este borracho y todo tenía más integridad que el otro. Borracho y todo tenía más cabeza que David. Entonces dice, bueno, hay que eliminarlo. Y planea un homicidio. Y lo mata al tipo. Y después Dios viene y habla de David diciendo, este es un siervo que tiene un corazón conforme al mío. ¿O no se equivocó de Biblia? ¿O estamos hablando de otra persona? ¿O hay un secreto? Y el secreto está en que Dios ve las cosas distintas a las que nosotros vemos. Nosotros la vemos de una forma y Dios la ve de otra. Pero algo que David siempre resaltó fue la bondad de su Dios. Por eso David era un hombre conforme a su corazón. Y acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Entre tantas cualidades que tenía David, esta era una por la cual Dios decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Recordemos que Saúl había sido el rey que persiguió a David para matarlo. Y Jonatán era su hijo amigo de David, el cual ayudó a David en la huida. Y en un momento cuando David consigue la paz, consigue establecerse en su reino, él pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, al cual yo pueda dar misericordia, pueda recompensar en cierta forma lo que él hizo por mí? Primera característica de un hombre bendecido conforme al corazón de Dios es que nunca se olvida de aquellos que alguna vez hicieron algo por él. ¿No me entendió usted? Un hombre o una mujer bendecidos conforme al corazón de Dios son aquellos que nunca se olvidan las cosas que otros hicieron por nosotros. ¿Me va siguiendo? Porque para la gente es muy fácil olvidarse. Y a veces a uno le quiere agarrar la sugarosa. Nos olvidamos muy fácil de lo que hacen por nosotros. Yo tuve la oportunidad, cuando arranco el ministerio carcelario, en realidad fue un empujón para que acá haya personas que sientan una carga por eso. Comencé ese ministerio por dos jóvenes que su mamá me pidió que pueda visitarlos. Y periódicamente, durante mucho tiempo, yo fui a visitarles por muchos años y pasar por algunas situaciones un poco difíciles. Usted sabe que ir a la cárcel no es ir, o a la comisaría no es ir de shopping, pero por amor y por mandato de Dios uno siempre lo hace. E inclusive ayudábamos siempre con las necesidades que tenían por mucho tiempo, no fue poco tiempo, sino fue mucho tiempo. Y una vez, por cuestiones extraordinarias, no pude ir, al punto que esta hermana se enojó y se fue hablando mal porque yo no había ido. Entonces a veces nos olvidamos muy fácil de las cosas.
Nos olvidamos pronto de las cosas que hacen por nosotros. Y cuando no se nos dan con lo que queremos, como niños caprichosos o niñas caprichosas, nos enojamos y nos ofendemos. Y tiramos por la borda todo lo que por años, con lluvia, con calor, con frío, se había hecho. Usted nunca debe olvidarse de eso, porque el día que te olvides, Dios te va a dar un cocorrón. Decir a quien te ha nunca te olvides de aquellos que alguna vez hicieron algo por vos. ¿Me va siguiendo? Entonces David dice, escuchen, dice, ¿hay alguien que yo pueda hacer algo por algún hijo de Saúl o de Jonatán? Por amor a ellos, yo quiero recompensarles. Yo quiero bendecirlos, porque hoy estoy bien, pero en mi tiempo estuve mal y ellos me ayudaron. Respondió uno de los criados, dice, he aquí ahora, dice, no hay nadie de Saúl quien para quien hacer misericordia. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces el rey preguntó, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquín, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey y le trajeron, escuche esto, de la casa de allí de Lo-debar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefibosé, y él respondió, en aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás para siempre en mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Así se sentía Siba. Así sentía, Mefibosé. Porque había quedado minusválido, sus piernas se habían roto cuando era chico y quedó paralítico. Y él se pregunta, ¿por qué el rey se acuerda de mí? ¿Por qué el rey se acuerda de mí que estoy arruinado, que estoy tirado? Y el rey se acordaba de él porque él entendía la misericordia que Dios había tenido con David y el amor que David sentía por Jonatán, su amigo. Pero hoy en esta sociedad que vivimos es muy fácil olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, muy fácil olvidarnos de aquellos que alguna vez nos ayudaron. Pero Dios nos enseña en su palabra lo que leímos recién, que aún un vaso de agua fresca, uno de los discípulos, tiene su recompensa. Entonces nosotros tenemos que empezar a caminar conforme a la palabra y poder buscar aún a aquellos que alguna vez nos ayudaron. ¿Alguien ayudó alguna vez a usted? Miren, hermano, yo tengo una lista bien interesante de personas y tengo el deseo en el corazón hace mucho tiempo de hacer cosas cuando Dios las muestre y en su momento, porque si hay algo que Dios nos ha enseñado es no olvidarnos de todo eso. Porque el día que usted se olvida de eso, usted está despreciando a la gente que Dios le puso en el camino para bendecirlo. Y aun cuando usted haga cosas, no la haga esperando recompensa alguna de ellos, sino espere la recompensa de Dios. Porque diga conmigo, la vida es una rueda que da vueltas. Y no sabes en qué lugar de la vida te puede llegar la necesidad de bendecir a alguien o ser bendecido por alguien. Y fíjense lo que yo vi en este video, cuando lo tengamos, si pueden bajar las luces, preste atención, porque de eso se trata. Después yo les voy a compartir algunos principios más de la palabra, después yo quiero orar, porque viene un tiempo donde usted y yo tenemos que empezar a hacer lo que el rey David hacía. Cuando alguien me dé lo que, fíjense de no apagar todo, ¿verdad? Apaguen las luces nomás, dice luces de salón. ¿Está listo ya? Vamos a bajar las luces, pero presten mucha atención, por favor. Tal vez lo vio, pero algunos tal vez no lo vio, y yo quiero ejemplificarle algo en base a esto. Vamos.
อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจอนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Yo no sé si usted entendió el mensaje. ¿Alguien lo entendió? Algunos no lo entendieron, ¿verdad? Ese niño que este hombre había ayudado era el médico que lo operó 30 años después, cuando él estaba condenado a muerte por no tener para pagar sus remedios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la tierra y nuestro caminar es un sembrar y es un dar cosas que las vamos a recibir. Cuando David pregunta por qué él busca a alguien para hacer misericordia, es porque con él habían hecho misericordia. Por eso Jesús, cuando habla diciendo que aún un vaso de agua que usted le dé a uno de sus siervos tiene su recompensa. Ahora, ¿por qué el mundo nos ha llenado de tanto egoísmo, donde cada uno se preocupa por lo suyo, donde cada uno trata de salvarse a sí mismo, perdiendo el concepto que el Señor nos dejó de hacer eso, de poder ayudar a aquellos que necesitan, porque Él lo haría en nuestro lugar? Todo lo que usted haga hoy contará mañana en su vida. Por eso usted debe andar por buenos caminos. Por eso usted no se debe desviar de la cosa. Por eso usted debe dejar la envidia, el celo, el chisme. Por eso usted debe dejar todo lo que a Dios no le agrada, para empezar a hacer una vida de un sembrador de las cosas que Dios quiere depositar. Y el día que Dios te bendiga, porque acá hay gente que Dios la va a bendecir muchísimo. No sé si ha venido alguien esta noche. Dios te abra los cielos. Vas a tener un momento donde sentarte y donde vas a llamar a alguien y vas a decir: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Tengo la necesidad de ayudar a alguien de la misma manera que a mí me han ayudado. ¿Por qué tan fácil nos olvidamos de las cosas? ¿Por qué tan fácil nosotros nos ponemos en sillones de jueces? ¿Por qué tan fácil nos olvidamos de aquellos que algún día nos tendieron una mano? Cuando Dios nos enseña todo lo contrario y declara en su palabra que de la misma manera que medimos seremos medidos.
De la misma manera que damos, vamos a recibir. Pero vivimos en un mundo egoísta, en un mundo de sálvese quien pueda, y eso no es lo que Dios quiere. Nos ha hecho recapacitar en estos días, nos ha hecho pensar en estos días. Pero usted no juzgue a nadie, no se siente en lugar de juez, no se siente en lugar de acusador, porque el único que acusa es el diablo. Así que si usted está acusando a alguien o me está acusando a mí, usted es el mismísimo diablo. Pero tenemos que aprender, iglesia. Tenemos que darnos cuenta que en este tiempo Dios nos está llamando para marcar una diferencia. Que el día que dejemos de preocuparnos por nuestros problemas y nos preocupemos por los problemas de los demás, es cuando Dios nos va a atender a nosotros. Es tiempo de empezar a sembrar, es tiempo de empezar a dar amor, es tiempo de hacer muchas cosas que no hemos venido haciendo. El apóstol Pablo dice en su palabra: no te canses de hacer el bien. Diga conmigo: hacer el bien. No, díganlo, no, hacer el bien. Hacer el bien. Cansa. Y vaya que cansa. Por eso el apóstol Pablo lo escribe. No dice no hagas el bien, dice no te canses de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque cansa hacer el bien. Porque a veces la carne se cansa de hacer el bien. Porque usted encuentra a uno, lo trae, lo restaura, lo ayuda, lo bendice, papá, mañana se ofendió y se va hablando mal. Y cuando se fue, se está entrando otro y uno lo recibe, lo ama, y se va. Y a veces cansa, Dios mío, cansa. Pero el apóstol dice: no nos cansemos. Diga conmigo: aunque canse, yo no me voy a cansar de hacer el bien. Porque ¿qué dice? Porque a su tiempo recibirá la recompensa. ¿Me va entendiendo? Es muy fácil juzgar, es muy fácil hablar, es muy fácil decir, es muy fácil condenar. Es tan fácil, hermano. Pero el día que usted se da cuenta que con la misma vara que mide será medido, ahí está el problema. Y esto lo sabía muy bien David. David, en un momento, cuando él mete la gamba con esto que yo les mencioné, viene el profeta a confrontarlo. Le dice: había un hombre que tenía una oveja y otro que tenía un montón de ovejas, y este fue y se la sacó, y para sacarla lo mató. Y dice el profeta: ¿qué hay que hacerle a ese hombre? Y dijo: hay que matarlo. Aleluya. Y el profeta dijo: ese hombre eres tú. No, mejor vamos a perdonarlo. Vamos a tener paciencia. ¿Y sabe qué aprendió David ahí? Que él no tiene que juzgar. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Por eso empecemos a reflexionar, iglesia. Yo creo que la iglesia contemporánea ha perdido la esencia de eso. Y Dios nos está queriendo llevar. Dios nos está queriendo atraer a un mover diferente, a un mover distinto. Aprender a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y a dejar de actuar nosotros como hombres y como mujeres, que lo único que hacemos cuando actuamos carnalmente es meter la pata. Por eso Dios nos está pidiendo y nos está trayendo hacia Él. ¿Dónde está ese primer amor que teníamos? ¿Dónde está el poner delante siempre los demás? ¿Dónde está el servir a Dios por sobre todas las cosas? Hoy estamos tan cómodos, hoy estamos tan bien, que a veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Hoy podemos venir a la iglesia manejando un auto y nos olvidamos que antes veníamos caminando. Hoy estamos calentitos acá, pero no nos olvidemos los tiempos que hemos pasado de lluvia, de frío, de necesidad. Cuando éramos cuatro gatos locos acá y entraba viento por todos lados. Pero ahí había gente que creía en una visión que Dios había puesto. Hoy tenemos la bendición de estar transpirando en este frío, pero no nos olvidamos de donde Dios nos trajo. Por eso usted debe empezar a cambiar, su corazón. Hay gente que muy fácil se sienta en lugares de juez y eso no es lo correcto. Cuidado porque eso es letal, eso es nocivo. No se siente nunca en lugar de jueces.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque si usted me busca defectos a mí, me los va a encontrar por cientos. De la misma manera que si yo le busco a usted o si usted le busca a su hermano. Pero decir a que está a tu lado, Dios no te mandó a buscar defectos. Dios te mandó a que se amen los unos a los otros como yo he amado. Eso es lo que el Señor quiere, iglesia. ¡Aleluya!